Pues saludamos a María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué opina de los comentarios y acusaciones desde el Gobierno contra los jueces? Le leo lo que han dicho varios ministros textualmente. Auto de aurora boreal, vergüenza, decisiones difíciles de entender. ¿Cómo encaja usted estos comentarios? Pues mire, me parecen inaceptables y coincido. Sí, es una vergüenza tener que escuchar esto de representantes políticos, ¿no? Que los miembros del Gobierno o del partido del Gobierno estén insultando directamente al juez instructor, pues porque la resolución no les gusta. Hay una norma básica en democracia que es respetar las resoluciones judiciales y respetar la actuación de los otros poderes del Estado. Parece evidente que estas manifestaciones se alejan bastante de esa norma básica y lo que se trata es de centrar el debate y la crítica en el juez por una resolución. Creo que si el fiscal general del Estado y la fiscal provincial no están de acuerdo con la resolución que se ha dictado, lo que tienen que hacer es recurrirla. Sería bueno que lo recurrieran ellos. Lo que es cierto es que en este caso estamos viendo cómo todo el Gobierno está en defensa y parece que son los que van a ejercitar en su caso las acciones. Mira, a mí me parece lamentable lo que estamos escuchando día tras día. Las resoluciones judiciales se respetan y cuando no se está de acuerdo, pues se recurren. Lo que no cabe es esta crítica al juez permanente y además una crítica totalmente injustificada. Escuchaba a la ministra portavoz decir que hay resoluciones que no se entienden. Pues mire, cuando uno no entiende las cosas lo que debe hacer es callarse. Claro, dicen más desde el Gobierno que no está fundado el auto del juez, Sí. Que se basa en indicios y ese comentario de que el fiscal general del Estado habría actuado inducido desde Presidencia genera mucho resquemor en el Ejecutivo, porque se preguntan qué pruebas hay de eso. Bueno, es que un auto de procesamiento, un auto en el que transforma el procedimiento de diligencias previas a un procedimiento abreviado, lo que hace es recoger los indicios, porque efectivamente, y así lo dice nuestra ley de enjuiciamiento criminal, la instrucción está dirigida a recoger aquellos indicios racionales de criminalidad y es en el acto del juicio donde habrá que practicar la prueba oportuna y será en el acto del juicio donde habrá que demostrar esa culpabilidad de los que ahora aparecen como procesados. Y el juez de instrucción lo que hace es recoger todos aquellos indicios probatorios para ir a juicio o, en su caso, para archivar. En este caso concreto, ha entendido que procede pasar a procedimiento abreviado para luego dictar el auto de apertura del juicio oral en su caso. Y eso es lo que ha hecho el juez de instrucción. No está condenando a nadie, porque simplemente tiene que llevar esos indicios racionales de criminalidad y será en el acto del juicio donde haya que practicar la prueba. Es que es así. Pues se va a dar una situación paradójica si finalmente se abre juicio oral, porque nos vamos a encontrar entonces que el fiscal podría seguir en su puesto si quiere, pero él mismo va a tener que suspender a su subordinada, a su número 2. ¿Cómo se entiende esto? Pues hombre, es un poco lamentable ciertamente, ¿no? Es verdad que no existe el mismo mecanismo para que cese el fiscal general del Estado como para que se proceda a la suspensión de su fiscal provincial, que dentro de ese sistema jerárquico de actuación de la Fiscalía claramente pues debe actuar siguiendo las órdenes de ese fiscal general. A lo mejor esto se evitaría si, como hemos reclamado hace mucho tiempo, el fiscal general del Estado dimitiera, porque con pleno respeto a su presunción de inocencia, que desde luego la tiene como todos los ciudadanos de este país, y todo el procedimiento que hasta ahora se ha seguido, se ha hecho respetando el principio de presunción de inocencia del fiscal general del Estado. Con independencia de todo esto, el respeto a la institución está por encima de su situación personal y probablemente si hubiera dimitido se evitaría esta circunstancia que resulta francamente lamentable, como ver sentado en el banquillo al fiscal general del Estado o en cada una de esas situaciones o actos públicos que debe asistir como autoridad y que francamente pues a mí me parece un poquito lamentable. ¿Qué quiere que le diga? Magistrada, en sus valoraciones los miembros del Gobierno no pronuncian la palabra prevaricación, pero la insinúan por parte de este juez Hurtado. ¿Usted coincide en esta valoración? No, yo no he oído ninguna valoración de prevaricación y, por supuesto, tampoco la he realizado. Sí me gustaría decir que no es correcto afirmar, como acaba de hacer Chur del Barco, la decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, la más conservadora de todas, que sea básico en una democracia respetar y no criticar a los jueces. No, eso también se da, y desde luego más aún, en los regímenes autoritarios. Lo básico de una democracia es que el Poder Judicial apliquemos la ley que emana del Poder Legislativo y, por supuesto, que haya un espacio para la crítica justificada y fundada de las resoluciones judiciales. Fíjense, si no, lo que ha pasado sin criticar la sentencia de la Manada sobre el jolgorio y el regocijo de una víctima de violación o las sentencias de
de Dani Alves o si había que respetar las sentencias del juez Alba, que está cumpliendo prisión ahora mismo por haber falsificado pruebas contra mí, siendo mi superior jerárquico, ¿no? Entonces, no hay que variar tampoco para la opinión pública lo que son las bases de la democracia. El respeto y el silencio frente al Poder Judicial es propio de los regímenes autoritarios. La crítica fundada, por supuesto, respetuosa y por supuesto que se pueda recurrir, pero no es precisamente una esencia de la democracia no poder criticar las resoluciones judiciales, sino todo lo contrario. Señora Rosell, 2 de las 3 asociaciones de fiscales están pidiendo que el fiscal general del Estado dé un paso a un lado para no perjudicar a la institución. ¿Usted cree que debería irse o aguantar en el cargo? Pues fíjense, es que están hablando con una persona que dimitió por la admisión de una querella por parte del Tribunal Supremo que luego se demostró no solo falta de indicios y de base fáctica, sino, en fin, además objeto de un delito por parte del juez que informó falsamente al Tribunal Supremo. Entonces, claro, yo dimití en ese momento convencida de lo que hacía y convencida de que era más importante la institución. Tampoco yo era la fiscal general del Estado, era una diputada más dentro del Congreso, pero claro, cuando se demuestra que todo es falso, a mí nadie me devuelve el escaño, es imposible devolverme el escaño, o me presento otra vez a las elecciones o ya hay alguien evidentemente ocupándolo. Creo que esto debería llevarnos a la reflexión sobre también la alegría con la que algunos, con un auto que realmente, de verdad, que utiliza frases y expresiones que no son propias de indicios jurídicos, sino de impresiones. Por ejemplo, cuando dice, Juan Lobato intuyó que venía de Fiscalía y no creo a Pilar Arena cuando dice que no, que su fuente eran los medios. Estos no son indicios. Cuando los jueces hablamos de pruebas y cuando hablamos de indicios hablamos de algo cuya base fáctica sí que está probada. Entonces, me parece importante que si realmente tú crees que el auto pues hace aguas y además es autorreferencial, se refiere todo el rato a otros autos y no establece unos buenos indicios y todavía además te cabe recurso y no es desde luego una sentencia ni una sentencia firme, pues en ejercicio no precisamente de agarrarse a un sillón, sino lo contrario, de la responsabilidad del cargo que ocupas y convencido de que esto tiene otros componentes más políticos que jurídicos, pues en ejercicio de responsabilidad me parece perfectamente digno y respetable que no se dimita para no conseguir que un defraudador fiscal confeso que para defenderse ataca a la Fiscalía sea quien consiga, aparte de la ultraderecha que está acusando, sea quien consiga su objetivo. Me parece que tenemos que situar cada cosa en su justo lugar, pero tengamos en cuenta que las dimisiones, aunque puedan parecer ejemplares, en realidad luego una se queda con una sensación de estafa democrática. Y señora Rosell, ¿le parece oportuno ahora, en fin, poner en marcha una reforma legislativa que implica que los fiscales instruyan las causas sabiendo además las sospechas de imparcialidad o parcialidad, en este caso, que pesan sobre la Fiscalía General del Estado y sus subordinados? Yo entiendo que ahora tienen ustedes absoluta razón en que coincide en el tiempo, digamos, la tramitación parlamentaria, pero la idea de que en España instruya el fiscal o el Ministerio Fiscal y no la anomalía a nivel europeo, que es que instruyamos los jueces de instrucción, lleva en proyectos de ley, de hecho en un proyecto articulado de ley de enjuiciamiento criminal desde 1992, la volvió a defender con ahínco siendo ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar. Sí. Es un proyecto que lleva en la Comisión de Codificación, por ejemplo, en Jueces y Juezas para la Democracia lo hemos defendido desde hace 2 décadas. Quiere decir que ahora está coincidiendo y también por fin un cambio en el modelo de acceso a la carrera judicial, que no sea pagando en negro a un preparador que encima es magistrado y con absoluta opacidad y con un sesgo pues económico, aparte de ideológico, evidente. Esto ha coincidido ahora en el tiempo de tramitación. Yo lo planteé, todas estas reformas, al entrar en 2015 al Congreso de los Diputados, aunque es verdad que por aquella trampa del ministro del Partido Popular, Soria, y del juez Alba, que está cumpliendo prisión, pues no pude más que estar 6 meses. Pero esto la verdad es que lleva décadas de retraso y ya es hora. Ya es hora de señora Rosell, siempre que se le dé autonomía a la Fiscalía, es decir, que no tenga esta dependencia que estamos viendo orgánica respecto al Gobierno, ¿no?
Sí, de hecho hay una clave de autonomía del Ministerio Fiscal, incluso propuesta por el Greco, por el grupo de expertos anticorrupción del Consejo de Europa, que es que su mandato, igual que el de Constitucional, dura 9 años, lo pone en la Constitución y en su ley orgánica, y se renueva por terceras partes, que el mandato del Fiscal General del Estado dure 5 años y no, por lo tanto, acompañe, digamos, al Gobierno. Ya se reformó recientemente diciendo que no lo pueden cesar. De hecho, se está planteando ahora y no puede ser cesado, tiene que él dejar el cargo, renunciar por determinadas causas, etcétera. Y todas estas son garantías que efectivamente están obedeciendo a recomendaciones europeas para mayor autonomía del Ministerio Fiscal. Y esto está en esta reforma, cuyo contenido pues estamos estudiando muy a fondo, porque tiene cosas con las que se puede o no estar de acuerdo, pero desde luego tiene unas garantías que modernizan el acceso al Poder Judicial y la justicia penal en España, por fin, que tenemos una ley procesal de 1880.